Hola. Un mundo sin pobreza, sin ricos ni pobres, donde todos tienen lo mismo y nadie sufre necesidad. Suena bien, ¿verdad? Esa fue la promesa del socialismo. ¿Qué salió mal? ¿Y por qué esta ideología ha terminado enfrentada al cristianismo en tantas partes del mundo? Hoy comenzamos una serie que explora el gran fracaso del comunismo y su choque con la fe. Mi nombre es Marco Guzmán, te saludo desde Costa Rica y el tema, comunismo, utopía, mentira y ruina. Hablemos de su origen. A mediados del siglo XIX, un pensador alemán llamado Karl Marx publicó su obra más influyente, El Manifiesto Comunista. Allí proclamaba que toda la historia humana es una lucha entre clases sociales, los opresores y los oprimidos. Según Marx, la única solución era eliminar la propiedad privada y repartir los medios de producción entre todos. A efecto de esto te cuento una anécdota ficticia. Un profesor de economía decide que todos en clase recibirán la misma nota en sus exámenes, calculada como el promedio de las calificaciones de todos. En el primer examen, el promedio es un 75%. Quienes estudiaron mucho protestan porque su esfuerzo ya no se recompensa. Los que estudiaron poco, por supuesto, celebran. Para el segundo examen, nadie se esfuerza. Los buenos bajan su rendimiento y los mediocres se comportan como siempre. El promedio cae a 60. En el siguiente examen, el promedio baja a 40. El ambiente se deteriora, hay reproches, resentimientos, reclamos, nadie gana. Al final todos reprueban. Y el profesor les dice, esto es el socialismo. Cuando todo se iguala, cesan los incentivos y puede que todos salgan perdiendo. Y con respecto a este reparto igualitario y a esta lucha de clases, aquí surge una contradicción profunda. Marx hablaba en nombre del trabajador explotado, sin haberlo sido. A lo largo de su vida, fue sostenido económicamente por su amigo Friedrich Engels, mantenido, quien era nada menos que el heredero de una familia industrial. Marx prácticamente no vivió nunca como un asalariado común, ni experimentó la vida obrera que decía defender. Y sin embargo, tuvo la osadía de escribir extensamente sobre cómo deberían organizarse las economías de las naciones, sobre cómo debía vivir la clase trabajadora. Es legítimo preguntarse, ¿cómo puede alguien que nunca sudó en una fábrica hablar con autoridad absoluta sobre la realidad del proletariado? Es como si yo fuese un dibujante aficionado de historietas y pretendiera ir a Hollywood a dar cátedra de dirección cinematográfica a los directores experimentados. Marx y Engels veían la religión como una distracción, el opio del pueblo, una herramienta de las clases dominantes para mantener sometidos a los pobres. En su visión, el ser humano no tiene esencia espiritual, sino que es el producto de sus condiciones materiales. La promesa, sin embargo, era tentadora. Igualdad total, abolición de la pobreza, un paraíso terrenal sin clases sociales. Pero esta idea del hombre como simple engranaje en una maquinaria económica contrasta con la visión bíblica. La Biblia enseña que el ser humano fue creado a imagen de Dios, con dignidad, responsabilidad y libre albedrío. Jesús enseñó a ayudar al necesitado, sí, pero también valoró el trabajo, la mayordomía y la libertad. La justicia en las Escrituras no es quitarle a uno para darle a otro, sino tratar a todos con equidad, proteger al débil y exhortar al fuerte a ser generoso.
¿Por qué esta ideología sedujo a tantos? Hoy día, muchas facultades y universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento, donde catedráticos hablan de esta ideología política, de este modelo, como el mundo ideal, como algo tremendamente efectivo, cuando en la práctica se puede demostrar con ejemplos tangibles que ha sido un rotundo fracaso. Hay un dicho que erróneamente se atribuye a Albert Einstein, pero que dice: locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Ahora, en un mundo lleno de injusticias reales, explotación laboral, desigualdad, abusos de poder, el comunismo prometía un nuevo orden. A principios del siglo XX, muchos jóvenes idealistas vieron en él una alternativa al capitalismo salvaje. Pero mientras el cristianismo apela a la transformación del corazón, el comunismo buscaba rediseñar la sociedad a la fuerza. Y como veremos en los siguientes episodios, eso tuvo consecuencias devastadoras. La utopía que prometía libertad e igualdad terminó imponiendo control y miedo. En el próximo episodio veremos cómo esta ideología, cuando tomó el poder, dio lugar a algunos de los regímenes más opresivos de la historia y cómo millones de personas huyeron literalmente de ese supuesto paraíso. Si te interesa entender la historia que no siempre te cuentan, suscríbete y acompáñame en esta serie, porque entender el pasado es esencial para no repetirlo. Dios te bendiga abundantemente.